Sebastián Herrera era el tipo de hombre que creía que el dinero lo convertía en una persona superior. A los 35 años había heredado una empresa de construcción de su padre y en los últimos 5 años la había expandido hasta convertirse en una de las más importantes de la ciudad. Sus oficinas ocupaban 3 pisos completos del edificio más moderno del centro financiero, con vistas panorámicas que le recordaban constantemente su posición de poder. Sebastián llegaba cada mañana en su Mercedes-Benz negro, vestido con trajes italianos de $3.000, y caminaba por los pasillos de su empresa como si fuera el dueño del mundo. Trataba a sus empleados con frialdad calculada, pero había algo que lo molestaba especialmente: la presencia de las personas que consideraba invisibles en su reino corporativo. Entre estas personas estaba Carmen Delgado, una mujer de 58 años, que trabajaba como empleada de limpieza en el edificio desde hacía más de 15 años. Carmen llegaba todos los días a las 5 de la mañana para limpiar las oficinas antes de que llegaran los ejecutivos y se quedaba hasta las 2 de la tarde para mantener todo impecable durante el día laboral. Era una mujer pequeña, de cabello castaño, con canas que siempre llevaba recogido en una cola de caballo sencilla, y sus manos mostraban las marcas del trabajo duro de toda una vida. Carmen tenía una característica particular que irritaba profundamente a Sebastián. Siempre lo saludaba con una sonrisa genuina y un «Buenos días, señor Herrera», cada vez que se cruzaban en los pasillos. Para Sebastián, esta familiaridad era completamente inapropiada. En su mente, una empleada de limpieza no tenía derecho a dirigirse a él de manera tan casual como si fueran iguales. Durante meses, Sebastián había ignorado estos saludos o respondía con gruñidos apenas audibles, esperando que Carmen entendiera el mensaje de que debía mantenerse invisible. Pero Carmen, con la persistencia de alguien que había trabajado toda su vida en servicio al cliente, continuaba siendo amable y respetuosa, sin darse cuenta de la molestia que causaba. La situación empeoró cuando Sebastián comenzó a notar que Carmen a veces se detenía brevemente en su oficina para enderezar algunos papeles o limpiar mejor su escritorio. Aunque su trabajo era impecable, él interpretaba estas atenciones extra como una invasión a su espacio personal. Una mañana, cuando Carmen estaba limpiando su oficina y accidentalmente movió una carpeta importante, Sebastián perdió la paciencia por primera vez. «Oye», le gritó con voz áspera que hizo que Carmen se sobresaltara, «no toques mis documentos, limpia y lárgate, para eso te pago». Carmen se disculpó inmediatamente, con las mejillas enrojecidas de vergüenza, y terminó su trabajo en silencio. Desde ese día, Sebastián notó que ella se volvió más cautelosa en su oficina, pero siguió saludándolo con la misma amabilidad de siempre, como si el incidente nunca hubiera ocurrido. Esta actitud de Carmen molestaba aún más a Sebastián. ¿Cómo se atrevía a seguir siendo amigable después de que él le había dejado claro su lugar? En su mente retorcida, interpretó esta persistencia como una falta de respeto hacia su autoridad. Las cosas llegaron a un punto crítico durante una semana particularmente estresante para Sebastián. Su empresa estaba compitiendo por un contrato millonario con el gobierno de la ciudad y había invitado a varios funcionarios importantes a visitar sus oficinas para impresionarlos con sus instalaciones modernas y su operación profesional. El día de la visita, Sebastián había llegado extra temprano para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Llevaba su mejor traje, había mandado a pulir el Mercedes hasta que brillaba como un espejo, y había dado instrucciones específicas a todo su personal sobre cómo comportarse durante la visita. Carmen también había llegado más temprano de lo usual para dar una limpieza extra profunda a todas las áreas que los visitantes verían. Había trabajado durante 3 horas adicionales, sin cobrar tiempo extra, simplemente porque se enorgullecía de su trabajo
y quería que todo se viera impecable para esta ocasión importante. Cuando Sebastián llegó a las oficinas a las 7 de la mañana, encontró a Carmen terminando de limpiar el lobby principal. Ella le sonrió y le dijo: «Buenos días, señor Herrera. Todo está listo para su reunión importante. Le deseo mucha suerte». Por alguna razón que él mismo no podía explicar completamente, este comentario bien intencionado encendió una furia irracional en Sebastián. ¿Cómo se atrevía esta empleada de limpieza a comentar sobre sus reuniones de negocios? ¿Quién le había dado permiso de opinar sobre sus asuntos corporativos? ¿Quién te dijo que podías opinar sobre mis reuniones?, le espetó con veneno en la voz. Tú solo limpia y mantente callada. No necesito los deseos de suerte de alguien como tú. Carmen retrocedió un paso, obviamente herida por la crueldad innecesaria de la respuesta, pero mantuvo su compostura profesional. Disculpe, señor Herrera, solo quería ser amable. ¿Amable?, se burló Sebastián, sintiendo una satisfacción enfermiza al ver la expresión dolida en el rostro de Carmen. No estás aquí para ser amable, estás aquí para limpiar. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo construyo empresas, tomo decisiones que afectan a cientos de personas y manejo millones de dólares. Tú limpias pisos. Entiende tu lugar. Carmen asintió en silencio, recogió sus materiales de limpieza y se alejó sin decir una palabra más. Sebastián se sintió triunfante, como si hubiera ganado una batalla importante al poner a la empleada insolente en su lugar. La reunión con los funcionarios del gobierno transcurrió de manera excelente. Quedaron impresionados con las instalaciones, los proyectos de la empresa y la presentación profesional de Sebastián. Al final del día, él estaba convencido de que había asegurado el contrato millonario. Sin embargo, su sensación de triunfo se vio empañada cuando, al salir de su oficina esa tarde, notó que Carmen estaba limpiando el área de recepción con ojos visiblemente rojos, como si hubiera estado llorando. Por un momento microscópico, Sebastián sintió algo que podría haber sido culpa, pero rápidamente lo reprimió. Ella se había buscado la humillación al no entender las jerarquías apropiadas. Durante las siguientes semanas, Carmen continuó trabajando con la misma eficiencia de siempre, pero había dejado de saludar a Sebastián. Cuando se cruzaban en los pasillos, ella bajaba la mirada y seguía su camino en silencio. Para Sebastián, esto era exactamente lo que había querido lograr: respeto apropiado hacia su posición superior. Un mes después del incidente, Sebastián recibió una llamada que cambió completamente su perspectiva sobre todo lo que creía saber sobre su vida profesional. Era de su contador principal, quien le informó con voz nerviosa que había un problema grave con las finanzas de la empresa. Sebastián, le dijo con preocupación evidente, hemos estado revisando los libros contables de los últimos 5 años. Y hay discrepancias serias que no podemos explicar. Parece que alguien ha estado desviando fondos de manera muy sofisticada. Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? ¿Cuánto dinero? Estamos hablando de aproximadamente $2 millones que han desaparecido gradualmente durante los últimos años. El método es tan sofisticado que solo alguien con acceso completo a los sistemas financieros y conocimiento íntimo de nuestras operaciones podría haberlo hecho. La investigación que siguió reveló una red de corrupción que involucraba a varios de los empleados de mayor confianza de Sebastián, incluyendo a su vicepresidente financiero y a su contador principal. Habían estado manipulando contratos, inflando costos y desviando fondos hacia cuentas personales durante años. Lo peor de todo era que la investigación había sido iniciada por una denuncia anónima enviada directamente a las autoridades fiscales.
Alguien dentro de la empresa había recopilado evidencia meticulosa de todos los fraudes y la había entregado a las autoridades de manera que garantizaba una investigación completa. Sebastián perdió no solo los 2 millones robados, sino también el contrato gubernamental cuando las autoridades descubrieron la corrupción. Su reputación quedó destruida. Varios medios de comunicación cubrieron el escándalo y muchos de sus clientes principales cancelaron sus contratos por temor a ser asociados con una empresa involucrada en fraude. En cuestión de 3 meses, Sebastián tuvo que vender la empresa a una fracción de su valor para pagar las deudas legales y los impuestos que debía. Perdió su oficina lujosa, tuvo que vender el Mercedes y se vio obligado a mudarse a un apartamento pequeño mientras buscaba trabajo. La ironía cruel de la situación era que, como parte de la investigación, Sebastián descubrió la identidad de la persona que había denunciado el fraude a las autoridades. El investigador privado que había contratado para descubrir al traidor le entregó un informe que lo dejó completamente sin habla. La denuncia había sido hecha por Carmen Delgado, la empleada de limpieza a quien él había humillado públicamente. Sebastián leyó el informe con incredulidad creciente. Carmen no era simplemente una empleada de limpieza. Tenía un título en contabilidad y había trabajado durante 20 años como auditora forense para una firma prestigiosa antes de retirarse prematuramente para cuidar a su madre enferma. Había tomado el trabajo de limpieza como una forma de mantenerse activa y tener un ingreso modesto durante su retiro. Durante sus años limpiando las oficinas, Carmen había notado irregularidades en los documentos que veía mientras hacía su trabajo. Como ex auditora, reconoció inmediatamente los patrones de fraude financiero. Durante más de 2 años, había estado documentando discretamente todas las evidencias que encontraba, fotografiando documentos comprometedores cuando estaba sola en las oficinas y construyendo un caso sólido contra los empleados corruptos. El informe revelaba que Carmen había intentado reportar sus sospechas internamente en múltiples ocasiones, pero sus preocupaciones fueron ignoradas por ser solo la empleada de limpieza. Finalmente, decidió llevar la evidencia directamente a las autoridades para proteger a los empleados honestos de la empresa y a los clientes que estaban siendo defraudados. Lo que más impactó a Sebastián fue leer en el informe que Carmen había donado los $50,000 de recompensa que las autoridades le habían dado por su denuncia a un fondo de ayuda para empleados que habían perdido sus trabajos debido al escándalo. 6 meses después de perder todo, Sebastián estaba trabajando como vendedor de seguros en una empresa pequeña, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Su vida había cambiado completamente. Vivía en un apartamento modesto, usaba transporte público y compraba su ropa en tiendas de descuento. Un día, mientras esperaba el autobús después del trabajo, vio a Carmen saliendo de un edificio cercano. Llevaba un traje elegante y portaba un maletín profesional. Sebastián se escondió detrás de un poste, pero la curiosidad lo llevó a seguirla discretamente. Para su asombro, Carmen entró en uno de los edificios corporativos más prestigiosos de la ciudad. Sebastián esperó afuera, confundido y curioso sobre qué podría estar haciendo allí. 1 hora después, Carmen salió del edificio acompañada por 2 hombres en trajes caros que obviamente la trataban con gran respeto. Sebastián se acercó lo suficiente para escuchar parte de su conversación. «Gracias, señora Delgado», decía uno de los hombres. «Su análisis forense ha sido invaluable. Nunca habríamos descubierto el fraude en nuestros libros sin su experiencia». «Es mi placer ayudar», respondió Carmen con una sonrisa profesional. «La auditoría forense es mi especialidad y me alegra poder usar mis habilidades para proteger a las empresas honestas».
Sebastián se quedó helado al darse cuenta de que Carmen había regresado a trabajar como auditora forense, pero ahora como consultora independiente especializada en detectar fraudes corporativos. Su trabajo, desmantelando la empresa de Sebastián, le había dado una reputación excelente en el campo, y ahora tenía más trabajo del que podía manejar. Cuando Carmen se dirigió hacia su automóvil, un BMW modesto pero elegante, Sebastián finalmente reunió el valor para acercarse a ella. Carmen la llamó con voz temblorosa. Ella se volvió y lo reconoció inmediatamente. Su expresión no mostró sorpresa, solo una calma profesional que Sebastián nunca había visto en ella durante sus años como empleada de limpieza. «Hola, Sebastián», dijo sin animosidad aparente. «¿Cómo estás?». La forma casual en que usó su nombre de pila, sin el señor Herrera deferente de antes, subrayó dramáticamente cómo habían cambiado sus posiciones relativas en el mundo. «Carmen, yo tengo que preguntarte algo», murmuró Sebastián, luchando por encontrar las palabras correctas. «¿Por qué? ¿Por qué denunciaste el fraude? ¿Fue venganza por cómo te traté?». Carmen lo miró con ojos que mostraban una madurez y sabiduría que Sebastián nunca había notado antes. «Sebastián», dijo con paciencia infinita, «yo denuncié el fraude porque era lo correcto. Tus empleados estaban robando dinero, defraudando clientes y construyendo su riqueza sobre mentiras. Eso no tenía nada que ver contigo o con cómo me tratabas». «Pero tú sabías que yo perdería todo», insistió Sebastián. «Sí, lo sabía», admitió Carmen, «pero también sabía que si no actuaba, eventualmente el fraude se habría descubierto de todas formas, y para entonces el daño habría sido mucho peor. Al menos de esta manera, la mayoría de tus empleados honestos pudieron encontrar otros trabajos, y los clientes recuperaron gran parte de su dinero». Sebastián se quedó en silencio, procesando la generosidad y el pensamiento ético detrás de las acciones de Carmen. «Carmen», dijo finalmente, «yo fui terrible contigo. Te humillé, te traté como si fueras menos que humana. ¿Puedes perdonarme?». Carmen sonrió con una calidez genuina que Sebastián recordaba de sus días como empleada de limpieza. «Sebastián, yo te perdoné hace mucho tiempo», dijo con sinceridad evidente. «La forma en que me tratabas me dolió, pero entendí que venía de tu propio dolor y inseguridad, no de maldad real». «¿Inseguridad?», preguntó Sebastián, confundido. «Sí», explicó Carmen gentilmente. «Las personas seguras de sí mismas no necesitan humillar a otros para sentirse importantes. Tu necesidad de recordarme constantemente nuestras diferencias de estatus me decía que, en el fondo, no te sentías tan seguro de tu posición como querías aparentar». Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos al darse cuenta de la verdad en esas palabras. «Carmen», preguntó con humildad genuina, «¿crees que algún día podré ser una mejor persona? ¿Crees que puedo cambiar?». Carmen puso una mano maternal en su hombro. «Sebastián, el hecho de que estés haciendo estas preguntas me dice que ya has comenzado a cambiar. La vida a veces nos da lecciones duras para enseñarnos lo que realmente importa». «¿Qué es lo que realmente importa?», preguntó él. «La bondad», respondió Carmen simplemente. «El respeto por todos los seres humanos, independientemente de su trabajo o estatus. La comprensión de que cada persona tiene una historia, luchas y dignidad que merecen ser honradas». Carmen miró su reloj y se disculpó por tener que irse a otra cita. «Sebastián», dijo antes de subir a su automóvil, «espero que encuentres la paz y la sabiduría que estás buscando. Todos merecemos segundas oportunidades para ser mejores personas». Mientras Carmen se alejaba,
Sebastián se quedó parado en la acera, reflexionando sobre la extraordinaria gracia y sabiduría de la mujer a quien había despreciado por considerarla inferior. Se dio cuenta de que Carmen había sido siempre la persona más noble y digna en todo su edificio corporativo, y él había sido demasiado ciego por su arrogancia para verlo. Esa noche, Sebastián escribió una larga carta de disculpa, no solo para Carmen, sino para todos los empleados a quienes había tratado mal durante sus años de poder. Aunque sabía que no podía deshacer el daño que había causado, prometió dedicar el resto de su vida a tratar a todas las personas con el respeto y la dignidad que merecían. Un año después, Sebastián había encontrado trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a empresarios en dificultades a reconstruir sus vidas y negocios de manera ética. Su experiencia personal con la caída desde el poder le había dado una perspectiva única y una compasión genuina que lo convertía en un consejero efectivo. Carmen, mientras tanto, había construido una próspera empresa de consultoría forense que se especializaba en ayudar a las empresas a mantener prácticas éticas y transparentes. Su historia de detectar fraudes mientras trabajaba como empleada de limpieza se había convertido en una leyenda en el mundo de la auditoría, y a menudo era invitada a hablar en conferencias sobre la importancia de la integridad en los negocios. El hombre arrogante que había creído que el dinero lo hacía superior había aprendido la lección más valiosa de su vida, que la verdadera grandeza de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su título profesional, sino por cómo trata a aquellos que la sociedad considera menos importantes. Y que a veces las personas más sabias y nobles se encuentran en los lugares más inesperados, esperando pacientemente a que alguien tenga la humildad suficiente para reconocer su verdadero valor.